¿Alguna vez te has sentido viviendo entre todos, pero con el alma en otro lugar? ¿Por qué quien ve con profundidad se aleja en silencio? ¿Qué hay en el silencio de aquellos que saben más de lo que dicen? Carl Jung escribió que la soledad no es estar sin personas, sino estar sin la posibilidad de compartir lo que es importante. Tal vez por eso, mientras más entiendes el mundo, más parece alejarte de él, no por arrogancia, sino porque cada conversación superficial pesa como un grano de arena en un vaso de agua que se desborda en silencio. Mientras todos corren para llenar vacíos con voces y notificaciones, tal vez sientas el llamado de una soledad fértil. Jung llamaba a esto individuación. El valor de convertirte en quien eres, aunque eso signifique decepcionar las expectativas de los demás, existe un precio. Ser visto como distante, tener tu sensibilidad confundida con frialdad, cargar con el peso de ver lo que nadie quiere discutir. Este video no es para todos. Es para ti que despiertas a las 3 de la mañana con pensamientos que arden y no puedes volver a dormir. Para ti, que te cansas en ambientes ruidosos, que ves patrones escondidos en los silencios y que ya no soportas fingir que no entiendes. Tal vez sientas culpa por alejarte, tal vez pienses que deberías sonreír más, hablar más, participar más, pero ¿y si te dijera que existe fuerza en ese distanciamiento? Que puede ser el espacio donde te encuentres a ti mismo, sin inclinarte ante las voces del mundo. ¿Mundo? De eso es de lo que vamos a hablar aquí con calma. Como quien comparte un café caliente en la madrugada con el mundo finalmente en silencio, para hablar de lo que realmente importa. ¿Por qué las personas inteligentes se alejan y por qué a veces eso es la mayor prueba de que todavía estamos vivos por dentro? Antes de comenzar, hay algo que necesitas saber. A veces el problema no está en lo que pasa afuera, sino en lo que no está claro por dentro. Hay una forma práctica y lógica de reconstruir tu identidad usando ciencia, filosofía y claridad de valores. En unos minutos te voy a contar cómo puedes acceder a este conocimiento exclusivo. Pero por ahora vamos de regreso al contenido. ¿Alguna vez has sentido que pensar demasiado es un don que pesa sobre tus hombros como una bolsa llena de libros que nunca puedes soltar? A veces quieres descansar, pero tu mente sigue como una vela que no se apaga aunque toda la casa esté a oscuras. Ese es el peso de pensar. Carl Jung decía que pensar es difícil, por eso la mayoría prefiere juzgar. Pero cuando piensas de verdad, ves demasiado, sientes demasiado, percibes lo que los demás ignoran. Por eso, muchas veces las personas inteligentes se alejan, no porque quieran aislarse, sino porque cada interacción superficial las agota por dentro. ¿Sientes cuando alguien miente detrás de una sonrisa? ¿Escuchas cuando las palabras no coinciden con los ojos? ¿Percibes el miedo escondido en quien habla en voz alta? Y mientras el mundo quiere seguir conversando sobre banalidades, tu mente grita por profundidad. Por eso te cansas en las fiestas, guardas silencio en las reuniones, te alejas entre las multitudes. Porque mantener conversaciones simples es como contener la respiración, mientras todos los demás respiran sin darse cuenta. Es como si cada frase superficial fuera una gota de tinta que mancha la transparencia que tanto valoras. Y tal vez intentas explicar. Intentas compartir tus ideas, tus observaciones, pero notas cómo las miradas se pierden, los cuerpos se tensan, las sonrisas se vuelven nerviosas. Entonces aprendes a quedarte en silencio, y ese silencio se convierte en tu hogar. Jung llamaba a esto individuación, el camino de quien se permite ser completo. Aunque eso implique caminar en soledad, porque pensar profundamente también es sentir profundamente, y cada percepción trae consigo una responsabilidad, la responsabilidad de no traicionarte. ¿Has notado cómo el mundo valora a quienes se adaptan, a quienes dicen lo que los demás quieren escuchar, a quienes sonríen para no incomodar? Pero hay un cansancio en eso. Un cansancio de quien necesita reducir su pensamiento a frases cortas para encajar en conversaciones rápidas. Un cansancio de quien tiene que fingir que no entendió para no quedarse solo, y es en ese cansancio donde nace el distanciamiento.
no como una huida, sino como protección, no como arrogancia, sino como un suspiro de quien ya no puede seguir cargando. Palabras que nadie quiere escuchar, ¿lo sientes? Ese dolor silencioso de ver demasiado en un mundo que prefiere no ver. Ese impulso de guardar silencio para proteger lo que valoras. Ese miedo de no poder regresar a esas conversaciones ligeras que antes llenaban tus horas. Quizás sea porque en el fondo tu pensamiento necesita espacio para respirar. El silencio se convierte en un hogar. La soledad se transforma en tierra fértil y el distanciamiento se vuelve un acto de amor propio. El peso de pensar no es un defecto en ti. Es un regalo que te invita a respetar tus límites y tu profundidad, aunque eso te coloque fuera del ritmo de los demás. Porque la profundidad exige espacio, y la verdad necesita silencio para crecer. Permítete ese espacio. Permítete la honestidad de ser quien eres. Aunque eso te haga diferente, porque al final, como nos recuerda Jung, el camino para ser completo pasa por el valor de cargar con ese peso, y no hay nada más hermoso que alguien que tiene el valor de cargar con su propia mente. Jung decía que la soledad no es la ausencia de personas, sino la incapacidad de compartir lo que para ti es esencial. ¿Alguna vez has sentido eso? Esa sensación de tener un mundo entero dentro de ti, pero no encontrar un espacio seguro donde sacarlo sin perderte en la mirada vacía de los demás. Es como si estuvieras en un cuarto lleno de voces, pero tu alma estuviera en una cabaña silenciosa en la montaña, observándolo todo desde lejos, esperando a alguien que pueda sentarse a tu lado sin necesidad de llenar el silencio. Carl Jung llamó a esto individuación, el proceso valiente de convertirte en quien realmente eres, separado de las expectativas de los demás, de sus proyecciones y del ruido de la sociedad. Pero la individuación no es un camino lleno de flores, exige atravesar desiertos internos, aprender a estar a solas con tus pensamientos sin volverte loco. Aprender a amar ese silencio que la mayoría teme. Y tal vez estés pasando por eso ahora, tal vez te hayas alejado de amistades de toda la vida. Hayas empezado a evitar conversaciones vacías, hayas sentido la necesidad de quedarte en casa, cuando todos te invitaban a salir. Tal vez te hayas mirado al espejo, y hayas sentido miedo de esa soledad, que se acerca como un mar que te va tragando poco a poco. Pero Jung nos enseña que muchas veces, la soledad no es el enemigo, es el terreno donde las raíces de tu verdadero yo finalmente encuentran espacio para crecer. Porque cuando estás rodeado constantemente de voces, es difícil escuchar la tuya. Y si no escuchas tu voz, vives solo en el eco de las voces de los demás. La soledad que Jung defiende no es la soledad amarga de quien se siente abandonado, sino la soledad elegida de quien entiende que necesita alejarse para recomponerse, para integrar los fragmentos que la vida cotidiana insiste en romper. ¿Lo sientes? Esa necesidad de regresar a ti mismo después de cada contacto social, ese cansancio mental después de sonreírle al mundo cuando todo lo que deseas es estar en silencio, mirando al techo, permitiendo que tus pensamientos se acomoden como hojas que caen en otoño. No hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en necesitar espacio, en necesitar silencio, en necesitar soledad, porque es en ese espacio silencioso donde comienzas a escucharte, a comprenderte, a integrar las partes de ti que estaban dispersas en los rincones de tu mente. Jung llamaba esto el enfrentamiento con el inconsciente, y es en ese enfrentamiento donde encontramos los tesoros escondidos, las verdades que evitábamos, los dolores que necesitaban ser sanados. Es en ese enfrentamiento, muchas veces solitario, donde nos convertimos en quienes realmente somos. Por eso, si la soledad ha estado tocando a tu puerta, tal vez no sea un castigo, sino una invitación a reconciliarte con tu propia profundidad, a dejar de huir de ti mismo, a aprender a amar tu propia compañía, antes de buscar la compañía de otros, porque al final, la soledad que Jung defiende, no es ausencia de amor, sino preparación para amar sin perderte. Es la oportunidad de construir un espacio interno tan fuerte y tan real, que cuando llegue la otra persona, sepas compartir sin disolverte.
Así que respira, permítete el silencio, permítete la soledad, permítete el proceso de individuación, aunque sea doloroso, aunque sea lento, aunque sea solitario, porque ese es el precio de ser completo, y ser completo es el mayor regalo que puedes darte a ti mismo. Ahora, hay algo que necesitas saber. Casi todo lo que escuchamos sobre desarrollo personal gira en torno a frases como: tienes que esforzarte más, tienes que creer en ti. Solo necesitas tener más ganas. Pero, ¿y si el problema no fuera la falta de esfuerzo, sino la falta de un modelo claro para cambiar desde adentro? Existe un proceso estructurado que te muestra cómo reprogramar patrones mentales, redefinir tu identidad y construir una vida más alineada con tus valores sin depender de picos de motivación. Está basado en ciencia cognitiva, psicología práctica y enseñanzas filosóficas que han resistido al tiempo. Quienes aplican este modelo no solo ganan más disciplina y enfoque, sino también una sensación de ligereza, claridad y coherencia interna. ¿Sabes lo que nadie te cuenta sobre ver profundamente? Que eso agota. Ver más allá agota. Es como si cada palabra que escuchas cargara más capas de las que debería. Cada mirada, cada gesto, cada pausa, sientes lo que no se dijo, captas el miedo detrás de la rabia. Percibes el vacío en una sonrisa amplia y todo eso se acumula dentro de ti, incluso cuando intentas ignorarlo. Jung entendía esto mejor que nadie, cuando hablaba de la psicología de la conciencia. Mostraba cómo aquellos que desarrollan una percepción más clara del inconsciente comienzan a ver los engranajes ocultos del comportamiento humano. Te conviertes en quien observa la obra de teatro mientras los demás creen estar viviendo la realidad, y no puedes apagar eso. Observas los patrones, los ciclos repetidos, los errores que se disfrazan de rutina. Escuchas a las personas quejarse de lo mismo, vivir los mismos dramas, buscar los mismos amores que lastiman, culpar al mundo por lo que se niegan a ver en sí mismas. Y tú ves todo eso, lo ves con tanta claridad que duele, por eso te alejas, porque intentar explicar lo que ves se vuelve cansado, frustrante, solitario. Para participar en las conversaciones que a todos les gustan, tendrías que fingir que no percibes lo que está ahí latiendo de forma tan evidente para ti. Y fingir todos los días es como tragar pequeños pedazos de tu propia alma. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese cansancio de tener que simplificar todo lo que piensas para que quepa en la ligereza de las conversaciones de los demás. Ese agotamiento de reducir tus visiones complejas a frases cortas para no parecer demasiado intenso. Esa sensación de que si dijeras lo que realmente piensas, el ambiente se volvería pesado, las personas cambiarían de tema, o escucharías ese silencio incómodo que corta el aire. Ver más allá agota. Porque mientras muchos viven en piloto automático, tú vives despierto, y vivir despierto en un mundo que insiste en dormir es solitario. Pero quiero decirte algo ahora, en el silencio de esta madrugada, no hay nada malo en ti. Ese cansancio no es un defecto, es consecuencia de una mente que observa, analiza, conecta y siente. Una mente que busca la verdad, y no se conforma con las apariencias. Carl Jung decía que el camino hacia la conciencia es como cargar una vela en medio del viento. Requiere coraje, porque la llama se puede apagar, y al mismo tiempo, ilumina todo a su alrededor. El problema es que, cuando ves la verdad, ya no puedes fingir que no la ves, y esa lucidez tiene un precio, el peso del aislamiento, la carga de la claridad. Pero te pido algo, no renuncies a esa visión clara, porque es rara, es necesaria, es tuya, y aunque esa visión te aleje de algunos, te acercará a ti mismo. No estás solo en este dolor silencioso de ver más allá. Otros también caminan con la llama en la mano, enfrentando el viento del conformismo, del ruido y de la superficialidad. Otros también están cansados, pero siguen adelante. Así que, si necesitas alejarte para recuperar fuerzas y seguir cargando esa luz, aléjate. Si necesitas silencio para recargarte, búscalo.
Si necesitas desaparecer para reencontrarte, desaparece. Porque el mundo necesita de quienes ven más allá. Aunque el mundo aún no esté listo para escuchar lo que tienes para decir, ¿te has dado cuenta de lo aterradora que puede ser la soledad para quienes nunca aprendieron a estar consigo mismos? Pero para quienes ven demasiado, sienten demasiado, piensan demasiado. La soledad no es un castigo, es un refugio. Carl Jung hablaba del tesoro en las profundidades que solo se encuentra en el aislamiento. Porque es cuando el mundo se queda en silencio, que finalmente puedes escuchar lo que tu alma quiere decirte. Mientras muchos buscan el ruido para evitar su propia mente, tú te retiras, no por debilidad, sino porque sabes que el ruido roba tu esencia. Es en el silencio donde puedes reorganizar tus pensamientos. Sentir lo que necesitas sentir y escuchar lo que tu intuición susurra cuando nadie está cerca. ¿Alguna vez has sentido esto? Ese momento en el que, al alejarte, te das cuenta de que comienzas a respirar mejor, que el pecho deja de doler, que los hombros se relajan, que la mente se calma, aunque el mundo afuera siga corriendo. El aislamiento, para muchos, se ve como debilidad, pero para quienes ven más allá se convierte en fortaleza. Porque alejarse no es esconderse, es preservarse. Es proteger tu energía, tu tiempo, tu cordura. Es elegir en dónde quieres invertir tu atención en lugar de perderte en conversaciones que vacían tu alma. Jung nos recuerda que no podemos tocar la conciencia colectiva sin antes tocar la nuestra, que no podemos cambiar al mundo sin antes confrontar quiénes somos cuando nadie nos observa. Y es en el aislamiento donde te enfrentas a tus sombras, a tus miedos, a tus dolores no resueltos. Es ahí, en ese encuentro íntimo, donde comienzas a integrarte, a reconstruirte, a fortalecerte. Mientras el mundo busca distracciones, tú buscas profundidad. Mientras muchos usan las redes para llenar su vacío, tú buscas el vacío para reencontrarte. Mientras tantos hablan sin parar, tú descubres el valor de un silencio bien vivido. Por eso las personas inteligentes se alejan. Porque entienden que el ruido del mundo puede ser tan adictivo como destructivo. Porque se dan cuenta de que estar rodeado de gente no significa estar conectado. Porque saben que es necesario perderse del mundo para no perderse de uno mismo. Y cuando regresan diferentes, vuelven más completas, más tranquilas, más conscientes. Regresan listas para hablar solo cuando sea necesario, para actuar con intención, para amar sin anularse. Jung nos enseñó que el aislamiento no es ausencia de vida, sino una preparación para vivirla de verdad. El aislamiento te fortalece, te purifica, te conecta con lo que realmente importa y te enseña que la verdadera libertad nace cuando ya no tienes miedo de estar solo. Así que si estás en ese momento de alejamiento, respira. Permítete estar en silencio. Permítete reconstruirte, porque cada minuto de soledad que vives de manera consciente te acerca a tu esencia, a tu fuerza y a tu propósito. Y recuerda, a veces es necesario alejarse para reencontrarse, y está bien. La soledad que sientes no es un defecto, es el espacio donde tu mente respira. Carl Jung nos mostró que el alejamiento muchas veces es parte del proceso de convertirnos en quienes realmente somos. Ver más allá cansa, sí, pero también libera. Si necesitas alejarte para reencontrarte, hazlo sin culpa. Porque el silencio no es ausencia de vida, es preparación para vivirla de verdad. Y si caminar solo parece pesado, recuerda, la profundidad necesita espacio. ¿Sabes? Yo también he luchado contra ese silencio. Me he culpado por alejarme de personas que me invitaban a salir, por preferir quedarme en casa en silencio, leyendo o escribiendo. Mientras todos parecían tan cómodos, con la ligereza de conversaciones vacías, yo también me he preguntado, ¿habrá algo mal en mí por querer tanto estar solo? Fue en una madrugada silenciosa, mirando el techo, cuando entendí que ese silencio no era soledad, era reencuentro. Era mi alma pidiendo espacio para existir sin tener que explicarse. Si tú también sientes eso, quiero que sepas que no estás solo.
Hay mucha gente allá afuera caminando en silencio, respirando profundo en elevadores llenos, mirando al cielo a mitad del día, sosteniendo pensamientos profundos en medio de pláticas superficiales, sintiendo que no encajan. Y está bien. Gracias por haberte quedado hasta aquí, por permitirme susurrarte estas palabras en tu silencio, en esta noche en que el mundo allá afuera sigue insistiendo en hacer ruido. Que encuentres paz en este camino, y que tu profundidad sea siempre un hogar al que puedas volver cuando todo allá afuera se sienta demasiado. Ah, todavía sigues aquí, valiente, ¿eh? Quedarte hasta el final en un video que habla de soledad, silencio y el peso de pensar no es algo que cualquiera haga. Así que, si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti entiende esta quietud, o al menos tienes la curiosidad suficiente para no huir de ti mismo. Ya que estás aquí, haz lo siguiente. Déjame un comentario contándome qué te ha enseñado el silencio, o simplemente escribe "te entiendo" en los comentarios, y sabré que estuviste aquí. Y presiona el botón de suscripción porque, seamos honestos, vas a terminar regresando cuando la madrugada vuelva a estar en silencio. Y si quieres profundizar aún más, hay un video apareciendo aquí en la pantalla, ahora que digamos, no es para quienes tienen miedo de mirarse al espejo, pero no te voy a contar de qué se trata. Ve y descúbrelo.